Buenas tardes. Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes, todos aquellos que están aquí en la sala, también a los que nos siguen en la transmisión en streaming. Muchas gracias por estar aquí en esta Noche Europea de los Investigadores. Y recordar que está organizada por la Fundación para el Conocimiento Madrid +D. Está aquí su director, Fernando Morán, así que bienvenido, Federico. Y el Instituto INDEA de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Residencia de Estudiantes y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y también este proyecto está enmarcado en el programa Horizonte Europa de Investigación e Innovación de la Unión Europea. También quiero agradecer su presencia a Ana Cremades, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, que a continuación hablará. Así que muchas gracias. Para la residencia, pues es una alegría sumarse a este proyecto, a esta iniciativa que llevamos colaborando desde el año 2012 y hoy, esta vez, son las 5 misiones de la Unión Europea vista por los investigadores de INDEA. Así que quiero felicitar a los investigadores de INDEA que van a participar en esta sesión y también, bueno, pues todos los alumnos. Hay alumnos de varios centros educativos de Madrid que han venido y también bienvenidos, y espero que esta no sea la única vez que os acerquéis a la residencia para hablar de ciencia o de otros temas. Así que muchas gracias a todos y gracias a Manuel Carro, director de INDEA Software, y José Manuel Torralba, director de INDEA Materiales, que están aquí y van a dirigir el acto. Y también quiero felicitar a Begoña Moreno, que es aquí la organizadora de todo este lío, responsable de gestión y servicios comunes del INDEA. Así que felicidades también, Begoña, por una vez más hacer posible esta noche. Así que muchas gracias y Ana Cremades tiene la palabra. Pues muy bien, muy buenas tardes a todos. Pues para mí es un placer volver a estar en la Residencia de Estudiantes presentando pues un proyecto que es apasionante, la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid. Yo creo que es un proyecto que cada vez tiene más relevancia, más público, más gente que se acerca, porque al final lo que queremos es conocer no solo lo que hacen nuestros investigadores, que es muy interesante, que os lo van a mostrar hoy, pero también conocerles a ellos, ¿no? Directamente, de una manera directa, quiénes son nuestros investigadores, por qué tienen esa ilusión por lo que hace, qué les ha llevado a estar ahí. Y desde luego no podemos más que estar en un lugar que es privilegiado, que es la Residencia de Estudiantes, en un escenario además pues por el que han pasado Einstein, Curie, Ortega y Gasset, Lorca, Buñuel, Dalí. O sea, ¿qué más podemos pedir? Hoy vamos a escuchar a nuestros investigadores e investigadoras. Vienen de disciplinas muy diversas, con trayectorias profesionales que también lo son. Unos son muy jóvenes, otros ya son consolidados. Tienen, sin embargo, una cosa en común, que es el creer, como Severo Ochoa, que la investigación siempre vale la pena. Y vais a ver su entusiasmo y su pasión transmitiéndoos todos los mensajes y el por qué trabajan. Nos van a desvelar cuáles son sus proyectos más prometedores, cuáles están más avanzados, y también se van a centrar dentro de esos proyectos en lo que son las 5 misiones de la Unión Europea, que son misiones que desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo, la innovación, la Unión Europea considera prioritarias, como es intentar frenar el cambio climático, restaurar nuestros océanos, obtener alimentos más saludables, ganar en la lucha contra el cáncer y tener ciudades más inteligentes y sostenibles. Y también, pues cada uno de ellos lo que nos van a aportar son sus visiones más personales sobre qué podemos hacer nosotros para ayudar al cumplimiento de estas misiones, y con su ejemplo pues estamos convencidos de que van a incentivar el interés de los más jóvenes en las disciplinas STEM y van a contribuir así también al fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre los estudiantes y, desde luego, sin barrera de género. Con ello pues vamos a poder comprobar que para afrontar estos retos hace falta el trabajo de todos, no solo los investigadores. La sociedad tenemos mucho que aportar y ser también a veces investigadores por un día. También que para luchar contra el cáncer o contra el cambio climático, obtener alimentos más saludables o restaurar nuestros océanos, necesitamos médicos, bioquímicos, biólogos, ingenieros,
analistas de datos, físicos, químicos y tantas otras disciplinas, también las de humanidades, porque necesitamos tener una comprensión holística de lo que es nuestro entorno, de lo que es los retos, ¿no?, de nuestra sociedad en la que todos tenemos que colaborar. Entonces, por supuesto, la parte científico-técnica para llevar a cabo estos retos de innovación es tremendamente importante, pero tenemos que ser capaces también, pues, de contribuir de una manera y con disciplinaridad, ¿no?, multidisciplinaridad a todos estos retos. Así que necesitamos de personas como vosotros. Veo aquí a muchos jóvenes que a lo mejor están pensando ahora qué podrán hacer en su vida profesional o qué podrían desarrollar. A lo mejor esta tarde es una tarde inspiradora para vosotros. Cuando pasen unos años y a lo mejor estéis en un escenario como este, podréis recordar aquella vez que estuve en la residencia fue el punto para que yo empezara a pensar si quería ser o no científico, ¿no? Ojalá que eso sea así. Necesitamos de personas como vosotros que se involucren en hacer ciencia, en hacer avanzar el conocimiento para asegurar un futuro mejor para todos. Y bueno, Marie Curie decía que un científico es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan. Y los investigadores de INDEA que hoy nos acompañan, pues no son una excepción. Van a estar muy bien comandados por José Manuel Torralba y Manuel Carro, que son los directores de INDEA Materiales y de INDEA Software respectivamente, pero también nos acompañan los directores de INDEA Networks, de INDEA Agua y el director adjunto de INDEA Energía. No sé si me dejo alguno que no haya visto, pero creo que estamos todos. Bueno, así que seguro que vosotros vais a tener muchas preguntas que hacerles. Espero que os llame la atención las cosas que os cuente y, sobre todo, que conozcáis más a nuestros investigadores que en la Comunidad de Madrid vienen realizando proyectos de una alta relevancia, tanto nacional como internacional, y los INDEA, los institutos INDEA, junto con el resto del ecosistema, pues es verdaderamente un valor añadido que tenemos en la Comunidad de Madrid para que luego algunos de vosotros podáis también desarrollar vuestra vocación investigadora. Así que, sin más, espero que disfrutéis mucho de la tarde. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, directora. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por la acogida siempre que nos hace la residencia de estudiantes. Yo creo que ya todos sabemos lo que es la noche de los investigadores. En el fondo, lo que pretendemos es llegar a la sociedad, que lo que se hace en los institutos, en los centros de investigación, lleguen a la sociedad, que entiendan lo que hacemos y, entendiendo lo que hacemos, pues cada vez haya más científicos, que haya más gente que nos apoye. Esta es una iniciativa que ya se ha comentado, que está desarrollándose el mismo día, al mismo tiempo, en 400 ciudades de Europa, que es una cantidad, yo creo, muy significativa. Solamente en Madrid se van a desarrollar más de 130 actividades, y esas 130 actividades van a aglomerar a 700 investigadores. Estamos hablando de una masa crítica de personas que hoy, en toda Europa y en Madrid y en el resto de España, están dedicándose a divulgar ciencia, hacer llegar lo que hacemos en los laboratorios, lo que hacemos en los centros de investigación, a la sociedad que sois vosotros. Una cosa que se me ha olvidado que tenía que decir al principio es que se está grabando esta performance, esta pequeña tertulia que vamos a tener aquí, se está grabando. Entonces, no ha dado tiempo, como habéis llegado con la hora, a muchos de vosotros a que firméis el consentimiento de que podemos grabaros. Entonces, simplemente deciros que si alguno no está de acuerdo, pues que es el momento que se tiene que salir. Y si no, en cualquier caso, a la salida os vamos a hacer firmar un consentimiento por haber utilizado las imágenes de esta pequeña tertulia que vamos a tener aquí. Deciros que esto que está pasando en Madrid hoy está pasando en otras 7 grandes regiones en España. Algunas son regiones interprovinciales, el grupo de G9, pero en Cataluña, en Andalucía, en otros sitios. O sea que no solamente lo hacemos en Madrid, se está haciendo prácticamente en toda España, igual que he comentado que en muchos sitios de Europa. Y es una actividad que pensamos es muy interesante, el trasladar la ciencia a la sociedad. Y le dejo la palabra a mi compañero Manuel, que termine un poco de hacer esta presentación. Sí, bueno, como sucedió el año pasado, este año las intervenciones y lo que van a presentar aquí los investigadores giran en torno a qué es lo que hacen los institutos INDEA en las grandes misiones que tiene la Unión Europea, que ya comentó la directora general Ana, que son
para no saltarme ninguna, las tengo aquí: cambio climático, océanos y recuperación de los océanos, trabajo contra el cáncer, alimentación y ciudades sostenibles. Estas son misiones muy amplias y tocan de todo, y en realidad son tan amplias que en casi cualquiera de ellas, cualquier disciplina científica, por esotérica que sea, puede tener un pequeño papel. Entonces no es extraño que, dado todo el ámbito que llevan los institutos INDEA, podamos encontrar cómo estamos contribuyendo con nuestro pequeño granito de arena a estas misiones y hacer que el futuro sea sostenible, que sea un futuro en el que podamos vivir nosotros en el día de mañana y los que vengan después de nosotros. También comentábamos la unión muy particular que ha estado teniendo esta actividad con la residencia de estudiantes. De las 14 ediciones, si no recuerdo mal, que estamos celebrando hoy, pues la mayor parte de ellas han tenido lugar aquí en este entorno, que es fantástico, no solo por el entorno en sí mismo, sino por la historia que tiene, que os invito a estudiar si no la conocéis, porque es realmente apasionante. Y también una cuestión un poco administrativa, académica: cuando hacemos una cosa de estas, un evento de estos, a todos los organizadores, a la residencia y a Madrid+D, les gusta saber cuál es la opinión, cómo se puede mejorar, qué se puede hacer mejor, qué nos salió tan bien. Entonces, si vais a la web de INDEA, a www.indea.org, hay un cuestionario. Y os pediría, por favor, que tomaseis unos minutitos para rellenarlo, para saber qué os ha parecido y también para poder hacerlo lo mejor posible el año que viene. Yo creo que nada más. Podemos invitar a nuestros compañeros. Lo que esperamos es sorprenderos, que veáis cosas que os sorprendan. Que la ciencia es algo divertido, es algo que ayuda y es algo que sorprende. Yo creo que a todos los compañeros que van a estar aquí en este estadio son gente que se sorprende haciendo lo que hace también, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que os podamos sorprender. Y vamos a empezar con Lidia, que está a mi derecha, ahí al final. Lidia trabaja en INDEA Alimentación y os va a sorprender, yo creo, igual que a mí me sorprendió la primera vez que supe que gente como ella, que es una bióloga celular, que trabaja en genética, que pinta en un sitio que se llama INDEA Alimentación. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Pues llegado el momento hasta a mí misma me sorprendió. Yo soy bióloga molecular, de alma molecular, mi alma está dentro del núcleo de la célula y bueno, pues la vida me fue llevando por primero el estudio del metabolismo de las grasas y luego pues al final recalé en la alimentación, donde trabajamos mucho cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales los nutrientes hacen lo que hacen sobre la salud. Para nosotros esto es fundamental conocer esos mecanismos para poder tratar a los nutrientes desde esta perspectiva de la nutrición de precisión. Entonces, yo creo que quise ser científica desde siempre, desde que tengo memoria, ya desde niña lo tuve, la verdad es que muy claro. Y en el tiempo en el que yo estudié, estamos hablando del tiempo en el que estaba la gran explosión de la genética. Hablamos de que yo terminaba casi mi licenciatura cuando se publicaba el proyecto Genoma Humano. Entonces, todos en ese momento empezamos a ser conscientes de lo que la genética podía hacer y fue en ese barco, en ese tren en el que yo quise subir y en el que me mantengo ahora, podríamos decir que encima de la genética, porque me dedico más a la epigenética y con ese mundo que, como bien has dicho, no deja de sorprendernos cada día. ¿Y qué haces en tu tiempo libre, por ejemplo? Bueno, pues en mi tiempo libre me gusta mucho leer, me gusta mucho lo que llamamos el true crime, las novelas de true crime, tipo Agatha Christie y eso, aunque de vez en cuando lo intercalo con alguna biografía de algún científico. La última fue la de Alan Turing, o sea que intercalo un true crime con alguna biografía de algún científico que, estando como estamos en la residencia de estudiantes, por donde ha pasado Marie Curie y Einstein, pues viene muy a cuento. Y luego mucho los juegos de mesa, me entretengo mucho con los juegos de mesa y como no puedo tampoco escapar del tema, pues uno por ejemplo, que me gusta mucho, que se llama citosis, que es de biología y tienes que ir creando tus proteínas y todo. Te toca crear una enzima y tienes que ir del núcleo al retículo y así creando tus proteínas. Lidia, y acláranos, ¿cómo vinculas la alimentación a los objetivos sostenibles de la Unión Europea en Horizonte Europa? ¿Cómo lo alineas con la alimentación?
Pues en esta diapositiva que podéis ver os presento lo que se llaman las 12 S de la alimentación saludable, que bueno, fueron presentadas por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en octubre del año pasado, justo hace un año, y la verdad es que si miramos a todas esas S, alinean muy bien con las 5 misiones, porque obviamente la alimentación saludable tiene que proporcionar salud, y veremos que INDEA Alimentación tiene un programa científico dedicado al cáncer, por tanto alineamos ahí muy bien con la misión cáncer, pero es que además sabemos que la alimentación saludable es sostenible, es segura, es suficiente y soberana, y esto va a contribuir al desarrollo de ciudades resilientes contra el impacto del clima, de cambios bruscos en el clima, por supuesto a la salud de los océanos y de los suelos, y bueno, pues a la lucha contra el cambio climático. Bueno, supongo que en esta tertulia lo veremos más en detalle, cómo veremos que una alimentación saludable es saludable para las personas y para el planeta. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, Valle Palomo. Bueno, cuéntanos un poco de ti, de lo que has hecho, y voy a adelantar un poco. Has estado fuera, has regresado. Eso, salir siempre es una aventura y a veces regresar es más aventura que salir. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, pues yo soy química y hice la tesis en el Instituto de Química Médica para buscar fármacos para enfermedades neurodegenerativas, y luego, como ocurre en muchas carreras científicas, pues hice la etapa postdoctoral, que es salir al extranjero, y estuve en California, en Estados Unidos, en el Scripps, y es lo que comentas, luego volver a veces es complicado a España, ¿no? Lo que hablamos o se oye de esta fuga de cerebros, ¿no? Y yo las diferencias que veo sobre todo es un poco que se necesita una mayor financiación en España, sobre todo a largo plazo, e intentar recuperar pues estos talentos que tenemos por el mundo, ¿no? Pues en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en países muy fuertes que están apostando por la investigación. Creo que se están haciendo iniciativas que están muy bien y que son muy buenas, y ejemplo de ello tenemos aquí a los INDEA, pero hay que seguir sobre todo apostando por la investigación a largo plazo, porque sabemos que la investigación es una apuesta segura, pero muchas veces necesitamos tiempo para ver los resultados, y yo creo que esto a veces es difícil, ¿no? Para conseguir, pero sí, sobre todo eso. Bueno, no lo dije cuando te presenté, pero estás en INDEA Nanociencia. Sí. Comentaste enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuál es la relación que hay entre, primero, qué es una enfermedad neurodegenerativa, y cuál es la relación que hay entre lo que hacéis en nanociencia y la nanociencia en sí y la cura o prevención de enfermedades neurodegenerativas? Sí, pues en nanociencia trabajamos con el estudio de diferentes materiales a la nanoescala, sobre todo para poder utilizarlos en diferentes ámbitos de tecnología y en mi campo de la salud. Por ejemplo, aquí he traído un vídeo en el que podéis ver cómo diferentes son las estructuras a la nanoescala, y sobre todo, por ejemplo, aquí hay una neurona, antes hemos visto diferentes microorganismos, estamos haciendo zoom a cosas muy pequeñas, hay muchas cosas en la nanoescala. Aquí, por ejemplo, veis bacterias, y luego más pequeños aún que las bacterias vemos los virus, y aquí están los virus. Aquí, al nivel de los virus, es donde estarían las nanopartículas con las que nosotros trabajamos. Son cosas muy pequeñas. Como veis en el vídeo, se ha ido haciendo zoom y por lo tanto estamos rodeados de estas nanopartículas, y su estudio ha sido complicado porque necesitamos desarrollar herramientas para estudiarlas. A tu pregunta de cómo nos pueden ayudar para las enfermedades, pues nos pueden ayudar para empezar desde el diagnóstico. Como sabéis, el diagnóstico precoz es muy relevante, es vital, por ejemplo, en el cáncer o en otras enfermedades como las neurodegenerativas, y hay nanopartículas que nos permiten ver estos mecanismos moleculares que suceden antes que los síntomas clínicos o que los síntomas de las enfermedades, que nos permiten poder diagnosticar una enfermedad antes de que ocurra, ¿no? Antes de que tenga esos síntomas que no queremos tener. Y en enfermedades neurodegenerativas lo que ocurre son un tipo de enfermedades que lo que le pasa a los pacientes es que sus neuronas se van muriendo de forma progresiva con el tiempo, ¿vale? Todavía no sabemos por qué ocurre esto, hay mecanismos que sabemos que ocurren, y estas enfermedades, para que les pongáis un poco foco, son las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica. Lo que hacemos desde la nanociencia es intentar
por ejemplo, a través de un análisis de sangre, intentar ver si podemos diagnosticar de forma precoz el Alzheimer, por ejemplo, para poder tratarlo antes de que una persona ya tenga un Alzheimer muy avanzado, ¿no? Y también hacer nuevos fármacos que permitan llevar al cerebro entidades o moléculas para poder proteger a esas neuronas que están en un estadio de un medio ambiente tóxico, inflamatorio, para poder preservar esas neuronas que aún tenemos y que no se sigan muriendo. Muy bien. Bueno, pues me toca pasar a la siguiente invitada que tenemos aquí. Para mí es un súper placer presentarla porque trabajamos juntos. Entonces, María, a mí me gustaría saber lo primero que hace una ingeniera aeroespacial en un centro de investigación. Esa es la primera pregunta. Y luego, además, tú trabajas relacionado con el hidrógeno. ¿Qué tiene que ver el hidrógeno en toda esta historia? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación, José Manuel. Yo la verdad es que siempre he sido una friki del espacio desde que tengo uso de razón, y la verdad que también con un padre piloto al final el camino estaba claro, me gustaba mucho la ingeniería y auné esos dos mundos y me lancé a hacer ingeniería aeronáutica, y fue precisamente en las clases de materiales contigo durante la carrera donde descubrí que me encantaban los materiales. Entonces, gracias a ti, a Irene Fernández Villegas, me fui a hacer el trabajo de fin de grado a Holanda, que la verdad que ahí me abrió muchísimo la mente y descubrí pues, la pasión por la investigación. Entonces, una vez regresé a España, cursé el máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales y tras ello el doctorado. Y entonces ahora, hoy en día, me encuentro trabajando en INDEA Materiales contigo y estamos trabajando en un proyecto T de la Comunidad de Madrid que trata sobre el diseño de materiales a través de la simulación termodinámica, después el procesamiento de los mismos y tras ello la caracterización mecánica para desarrollar materiales que sean capaces de almacenar y de también estar en contacto con hidrógeno. El hidrógeno sabemos todos que está pegando muy fuerte, es un combustible capaz o que está en desarrollo para sustituir a los tradicionales combustibles fósiles, y entonces nuestro proyecto también está encaminado en esa dirección. El problema que tiene el hidrógeno, por ejemplo, y es un poco lo que está enfocado en nuestro proyecto, es que en contacto con ciertos materiales, en este caso los metales, puede empeorar sus propiedades mecánicas. En este caso hay un fenómeno que se llama fragilización, y nosotros con lo que estamos trabajando es con el desarrollo de unas aleaciones nuevas que se llaman aleaciones de alta entropía, que lo que son es muy resistentes a este fenómeno, y nosotros a través de esos pasos de simulación, estudio, caracterización y procesamiento, a lo que llegamos es a producir unos metales que sean capaces como de sobreponerse a este fenómeno. Entonces, pues eso, estamos trabajando también con fabricación aditiva, no sé si habéis escuchado el término, comúnmente se conoce como impresión 3D. Todos tenemos a lo mejor en casa alguna impresora, los que somos un poco más frikis seguro que las tenemos, y al final esto está evolucionando a gran escala en todos los sectores y todos los ambientes, y nosotros también trabajamos con fabricación aditiva para el desarrollo de estas aleaciones nuevas de alta entropía. Parece divertido. Es muy divertido, muy entretenido. ¿Qué más cosas tú crees que puede hacer un científico para ayudar a colaborar en estas 5 misiones? ¿Qué más se puede poner? Yo creo que al final vamos avanzando en la carrera y también vamos teniendo ideas. Entonces creo que el camino es proponer nuevas ideas y trabajar, o sea, involucrarse activamente en proyectos que estén enmarcados en estas 5 misiones fundamentales de la Unión Europea y, por ejemplo, los campos de sustitución de combustibles fósiles por energías renovables o combustibles alternativos, como es el caso del hidrógeno, pero hay muchísimos más porque eso es solamente una llave que abre un abanico de posibilidades como es el amoníaco verde, también tenemos el aire líquido y hay muchísimos más combustibles. Mi compañera Adriana seguro que sabe mucho más y que os puede contar mucho más sobre este tema, pero al final es como una manera de pensar y proceder que tenemos que ir modificando y cambiando y encaminando esos proyectos hacia estas metas. Y por supuesto también la fabricación aditiva o la impresión 3D es un campo que puede ayudar mucho en este aspecto porque dejamos de un lado las tradicionales técnicas de fabricación en las que partimos de una colada o la que fundimos el metal y hacemos, por así decirlo, un bloque y tras ello aplicamos tecnología sustractiva para llegar a la pieza final. Lo que hace la impresión 3D es llegar a esa pieza final de una manera mucho más directa, de modo que estamos ahorrando energía en el proceso y además ahorrando material. Y esto está totalmente en línea con esta misión de ecosostenibilidad que estamos persiguiendo en estas misiones.
Muy bien, lo has explicado de maravilla. Muchas gracias. Bueno, pues si José Manuel presentó a alguien de materiales, pues yo presento a alguien de software para hacer la revancha. Facundo Molina, Facundo, cuéntanos, ¿de dónde vienes y cómo llegaste aquí? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, estoy muy contento de estar participando de este evento. Yo soy de Argentina, me tocó hacer... No se nota. Sí. Me formé en Argentina, hice mi doctorado allá y mi vocación, digamos, por la ciencia comenzó ya cuando era adolescente. A mí me gustaban mucho las matemáticas y la ciencia en general y tenía mucha curiosidad por todo ese tipo de temas. Y luego, al finalizar mi grado en informática, mi director en ese momento me propuso hacer un doctorado y así fue como comencé en la investigación, en software particularmente. Y el año pasado tuve la posibilidad de incorporarme a INDEA Software, donde trabajo principalmente en tratar de detectar errores en el software. Hoy en día el software atraviesa básicamente todas nuestras tareas y entonces, bueno, una de las actividades importantes ahí es intentar encontrar errores rápido para que cuando estos software se pongan en funcionamiento no haya tantos errores, digamos. Bueno, comentabas que es verdad que el software es transversal a la sociedad ahora mismo, está en la base de todo lo que hacemos y está detrás, y solo nos damos cuenta de que está cuando no funciona. Y entonces, ¿cómo es transversal? ¿Cómo crees que el software puede, y la seguridad del software puede ayudar al cumplimiento de estas 5 misiones de la Unión Europea? Bueno, hay varias cosas para tener en cuenta cuando uno piensa en la calidad del software, digamos, porque para que el software que forme parte de estas misiones se desempeñe como uno espera, bueno, tiene que cumplir ciertas características de calidad y entre ellos hay 3 que se destacan, que son la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad. Cuando decimos eficiencia nos referimos a algún recurso en particular. Hay veces que queremos que el software funcione rápido y entonces uno trata de optimizar esa variable de tiempo y en ocasiones necesitamos que el software no consuma tanta energía, ¿no? Por ejemplo, si estamos utilizando un dron para alguna misión crítica, queremos que esa misión no consuma tanta energía, entonces la misión puede durar más tiempo y aprovecharse un poco más los recursos. En cuanto a la seguridad, esto está más relacionado a software que manipula información crítica, ¿no? Por ejemplo, mensajes que nos enviamos privados entre nosotros o información clínica relacionada potencialmente al cáncer en algún paciente. Ese tipo de información, por supuesto que no queremos que se revele y que solamente puedan acceder a ella las personas con la debida autorización, ¿no? Entonces, es muy importante en ese contexto la seguridad del software. Y por otra parte, la confiabilidad. Y esto está más relacionado al funcionamiento del software. Cuando presionamos un botón que dice que hace tal cosa, bueno, queremos que haga eso y no alguna otra cosa, o no que tenga algún error inesperado y que no entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando se habla de confiabilidad, se trata de proveer garantías de que el software funciona como se espera. Muy bien. Vamos a seguir en la línea de los institutos INDEA que trabajan en tecnologías IT, de comunicaciones y de información. Y Guillermo, que está aquí a mi izquierda, está trabajando en INDEA Networks o INDEA Redes. La primera pregunta, ¿qué le lleva a alguien a trabajar en redes? Una cosa un poquito así, ¿qué te llevó a trabajar en redes? ¿Cómo llegaste al instituto? ¿Y qué te motiva a trabajar en ese ámbito? Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, soy el responsable del grupo de ciberseguridad dentro de INDEA Networks. ¿Y qué me ha llevado hasta aquí? Pues la verdad es que de pequeño yo era un poco torpe. Bueno, de hecho, si preguntáis en casa os dirían que no es un poco torpe, sino que muy torpe. Y os dirían que no solo fue de pequeño, sino que también hoy en día. Y la verdad es que lo rompía todo. Y con el tiempo empecé a darme cuenta que no era quizás ser tan torpe, sino que tenía un gusto en romper las cosas, porque luego cuando al final las rompes y las tienes que volver a construir, te das cuenta de cómo están hechas por dentro. Entonces, un poco eso es todo lo que me ha llevado a mi carrera investigadora como tal, a darme cuenta que a la hora de reconstruir cosas que has roto, entiendes mejor cómo funcionan por dentro y sobre todo empiezas a entender cosas que pueden fallar. Y entonces cuando empiezas a entender
cómo están fallando algunas cosas, pues eres capaz de al final hacer que los dispositivos que se conectan pues se conecten de forma mucho más segura y poder un poco garantizar la seguridad y privacidad en las comunicaciones. Has dicho una palabra que yo creo que hoy en día es una palabra que a todos nos abre los ojos, que es ciberseguridad. Estamos en un mundo donde la ciberseguridad es muy importante. ¿Tú cómo la ves también desde el punto de vista de que puede contribuir a las llamadas ciudades inteligentes, a estas nuevas ciudades que queremos construir con estos principios, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo yo creo sería que es una ciudad inteligente, ¿no? Pues una ciudad inteligente se conoce hoy en día como una ciudad que tiene servicios que son inteligentes, que se conectan y hablan unos con otros. Tienen tecnología que está integrada dentro de los sistemas de comunicación, integrada dentro de las neveras, de todos los dispositivos que tenemos en casa y que te ayudan a hacer tu día a día un poco más, pues más eficiente. Ejemplos de ellos, por ejemplo, son Amazon Alexa, que le hablas yo con un robot y te compra entradas de cine. ChatGPT, hablas con una especie de robot inteligente y te da los deberes hechos, básicamente. Bueno. Entonces, de aquella manera, luego hablamos un poco más del tema. Y un poco, pues esa es un poco de donde se marca pues eso, mi línea de actuación y un poco proyectando pues estas ciudades que se tienen que conectar y que son ciudades inteligentes. Pues al final, para que puedan ser inteligentes y se puedan comunicar, usan tecnología avanzada. Muchos de vuestros móviles, por ejemplo, tendrán el símbolo ya de 5G, porque tenéis ya casi las últimas versiones. Dentro de poco llegará el 6G y mucha de esa tecnología inteligente que hay por debajo está utilizando inteligencia artificial. Y entonces ahí, con el uso de la inteligencia artificial, es con el que consigues pues, mejorar las ciudades y hacerlas más eficientes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y nuestro siguiente invitado es Abraham Esteve, de IMDEA Agua, que bueno, le voy a pedir que nos hable un poco de su carrera y tal, pero es que yo veo aquí en mis notas algo que no me creo, que es depurar sin consumir energía, depurar agua sin consumir... Esto necesita una explicación. Eso necesita una explicación. Bueno, es mi duodécima noche, con lo cual entiendo ya que soy el menos joven de los invitados. He pasado ya a la otra escala. Y bueno, me gustaría dirigir un poco también mis primeras palabras a los jóvenes que he visto que han dejado la tarde de tardeo, valga la redundancia, para venir e intentar limar un poco las asperezas en cuanto a las caras de vértigo que estoy viendo en algunos de ellos al ver los currículums de la gente, ¿no? Entonces me imagino que puedes estar pensando, yo no me veo ahí, esta gente de otro mundo, y haya un distanciamiento, ¿no?, entre los que estamos aquí porque llevamos una serie de años y nada más lejos, ¿no? Parafraseando a Lidia, hay una frase que yo creo que me la voy a tatuar ya en mis clases cuando salga de aquí, que es: la vida te va llevando. Y probablemente sea más importante que cualquier cosa que os contemos de ciencia, ¿no? O sea, no centraros o preocuparos porque no tenéis a lo mejor una vocación científica todavía, no empeñaros en seguir una carrera determinada, las que os marquen en casa, estáis en momentos de tomar decisiones. Como dice Lidia, la vida te va llevando, es decir, y con el tiempo lo veréis, ¿no? Y relajaos y disfrutar. Volviendo a la pregunta que me hacíais, pues a mí me llegó tardía la vocación, con lo cual no os preocupéis, me llegó de Erasmus, en bici en Holanda y bebiendo mucho, ¿vale? Y ahí decidí que quería ser científico, o sea, no había ninguna motivación intelectual, me encantó lo que vi y a partir de ahí cambió mi vida. Empecé una tesis doctoral estudiando microorganismos, yo había hecho bioquímica y por supuesto quería en esos momentos curar el cáncer o estudiar el sistema nervioso, pero la vida te va llevando y acabas estudiando microorganismos que son capaces de resolver problemas en el medio ambiente, que es a lo que me dedico desde hace 30 años, ¿no? Biotecnología ambiental. Empecé con microorganismos que degradan explosivos, después salté a estudiar cómo esos microorganismos digamos, cambiaban el subsuelo, porque mi pasión anterior había sido la geología. Acabé con algunos de los presentes en un centro de astrobiología intentando entender cómo los microorganismos habían hecho la Tierra tal como es hace millones de años, o intentar la Tierra en Marte, la vida en Marte, y luego cogí todo eso, lo metí en una coctelera, acabé en Alcalá, y decidí poner todo eso al servicio de la descontaminación de aguas, ¿no? Entonces, bueno, los que no somos muy inteligentes y no somos muy creativos, pues necesitamos mezclar varias cosas y forzar la innovación. Y la innovación, como comentaban, pues se transformó en conseguir por primera vez una tecnología que era capaz de descontaminar el agua sin costes energéticos,
utilizando unos microorganismos que son capaces de producir corriente eléctrica, ¿no? Y desde eso me dedico los últimos 10-15 años en Indeagua. En un momento me di cuenta de que como científico no iba a poder transmitir lo que hacía la sociedad, y yo, que nunca había sido un emprendedor ni había tenido ningún interés empresarial, pues me vi montando una empresa. Entonces, gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid y de todas las instituciones que, pagadas con vuestros impuestos, me han pagado el jugar los últimos 30 años, pues fuimos capaces de desarrollar un producto que ahora mismo está en el mercado y que se originó a través de una serie de años y de investigaciones que han transformado una idea y una prueba de concepto en una realidad, ¿no? Que es descontaminar sin energía. Y cuéntanos un poco cómo tu investigación y tu trabajo contribuye a las misiones de la Unión Europea. Bueno, en realidad el agua está no tengo que explicaros, está en todos sitios, de tal manera que si uno descontamina el agua, garantiza que ese agua descontaminada llegue a los océanos en mejor estado de salud, con lo cual tenga un impacto más positivo en el medio ambiente. Si uno piensa en el cambio climático, no lo sabéis, pero hay un coste energético abusivo en el tratamiento de las aguas en todos nuestros municipios, de tal manera que si somos capaces de descontaminar sin energía, estamos mitigando las emisiones de CO2. Si le damos una segunda vida al agua y somos capaces de depurarla y dejarla en un estado de salud tan bueno que pueda utilizarse para irrigación, podemos convertir los nutrientes que hay en el agua en productos comestibles. Podemos integrar el mundo del tratamiento con la agricultura, con lo cual llegamos a la mesa. Y me parece que había algo más. El tema de la salud, desgraciadamente, hay contaminantes en el agua que tienen un efecto cancerígeno, un efecto bastante tóxico, y si somos capaces de degradarlo, pues somos capaces de generar una mayor salud entre nosotros, ¿no? De tal manera que, trabajando en agua, uno se da cuenta que la bioquímica que estudió hace 30 años pues puede llegar a distintos niveles. Genial. Muchas gracias. Pues nos queda nuestro último pilar de los institutos INDEA, ¿no? Que es INDEA Energía. Tenemos aquí a nuestra compañera Adriana, y también, en general, comentarnos un poco qué te ha llevado a estar aquí, cuál es un poco tu historia vital. Y simplemente comentar, fijaos que casi todos los que han hablado, o casi todas las que han hablado, al final llegan a la conclusión de que lo que hacen es muy transversal. Es decir, el agua es muy transversal, las redes son muy transversales, el software está en todos los sitios, los materiales que voy a contar, el cómo las pequeñas cosas están influenciando absolutamente todo, y desde luego cómo la alimentación nos ocupa a todos. Pues, ¿qué decir de la energía? O sea, ya se han mencionado, la palabra energía yo creo que ha salido en varias ocasiones. Aquí está la persona que de alguna manera tiene que hablarnos de energía, ¿no? Sí, ¿Cómo acabaste en un instituto que trabaja en energía? En energía, eso es. Yo soy ingeniera química, soy de Brasil, y mientras estaba haciendo el grado ahí en Brasil, tuve la oportunidad de participar de un proyecto que tenía el objetivo de producir biocombustible. Lo que hacíamos era utilizar aceites usados de los restaurantes de la ciudad donde yo vivía. Mediante un proceso lo metíamos en un reactor y producíamos biocombustible. Y fue en ese momento que pensé, dije, qué valiosa es la investigación, porque estoy utilizando un residuo que hace unos años no sabían qué hacer con él, y estoy produciendo un combustible que puede ser utilizado. De hecho, el profesor con el cual hice esa investigación utilizó el biocombustible que producíamos para hacer una ruta por todo Brasil solo con el combustible que producíamos, para comprobar que era de calidad y que se podía utilizar en el coche sin ninguna adición. Y fue en ese momento que pensé, me gustaría investigar un poco más sobre eso y trabajar sobre eso, y después pues la vida me ha llevado y he llegado a España, he hecho un doctorado aquí, también en la línea de conversión y tratamiento de residuos, y también la valorización de esos residuos para producir una energía, un combustible. Y fue cuando vi un proyecto en IMDEA que estaba relacionado con eso y dije, pues ahí tengo que estar. Fijaos que estamos hablando muchas veces en temas de sostenibilidad, de valorización, sí, de recuperación. O sea, que en el fondo todos los institutos están muy alineados en esa dirección. ¿Hay alguna cosa más concreta que quieras contarnos? ¿Algún proyecto vinculado? Sí. Sobre...? Como han dicho, las misiones son muy transversales, y dentro de IMDEA Energía pues tenemos un montón de unidades y un montón de proyectos que en mayor o en menor escala están relacionados con cualquier una de las misiones de la Unión Europea. Os puedo hablar de los proyectos en que participo yo más particularmente.
Un proyecto en que estoy trabajando ahora es para la conversión de residuos orgánicos, residuos de alimentos o residuos de agricultura, que lo tratamos primero mediante procesos biotecnológicos y después un tratamiento térmico utilizando catalizadores, y el objetivo es producir combustibles sostenibles de aviación. Es un proyecto europeo, un proyecto muy importante y bueno, si conseguimos, claramente estaríamos contribuyendo para la mitigación del cambio climático. Y el otro proyecto que también participo es un proyecto para el desarrollo de nuevos materiales. Son zeolitas dendríticas que, bueno, es complicado para que imaginéis que es una zeolita, es un material, un mineral, y lo que hacemos es que la morfología de este material queremos que sea muy abierta, pensar como una esponja que tiene un montón de agujeros, es un sólido lleno de agujeros, y en esos agujeros pues podemos poner, por ejemplo, principios activos que nos pueden ayudar en la lucha contra el cáncer. O también estos materiales, como son materiales que tienen una estructura muy abierta y que pueden ser utilizados como catalizadores, también podemos utilizar para la producción de biocombustibles, porque de hecho ya estamos probando en nuestro centro para eso. Entonces yo estoy más relacionada realmente con la producción de energía, pero dentro de IMDEA pues sí que abordamos, en de energía, abordamos todas las misiones. Gracias. Muy bien. Bueno, me ha gustado mucho lo que dijiste antes, Abraham, que mencionaron por ahí, eso de la vida te va llevando, porque es verdad, y yo creo que esto es una de las razones por las que hay tanta multidisciplinariedad en la ciencia hoy en día, porque es una de las vías en las que se avanza. Y a raíz de esto quería volver otra vez a Valle, porque la nanociencia, que es algo de lo que se está oyendo hablar cada vez más y está más presente, la gente se está haciendo más consciente de que existe. Primero parece que tiene un papel como muy especial hoy en día en el resto de las ciencias, y después me da la impresión de que es como muy multidisciplinar, quizá más que otras disciplinas. ¿Es así? ¿Me equivoco? Sí, la verdad, no sé si más que otras disciplinas, pero desde luego la nanociencia es totalmente multidisciplinar. Por ejemplo, en el laboratorio en el que trabajamos, los estudiantes que están haciendo investigación pues son de diversas ramas. Trabajamos, desde luego, hay físicos, químicos, biólogos. ¿Por qué necesitamos tanta multidisciplinaridad, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los trabajos que hacemos es síntesis de nanopartículas de diferentes materiales, y ahí es muy importante el trabajo del químico sintético que va a diseñar esa nanopartícula y a sintetizarla para tenerla, ¿no?, físicamente. Y los físicos también nos ayudan a poder visualizarlas, ¿no?, con los microscopios que se han desarrollado electrónicos, donde podemos ver las morfologías de las partículas que utilizamos. Sin embargo, como estamos hablando de sintetizar nanopartículas para la salud, los biólogos lo que hacen luego es esas nanopartículas que hemos sintetizado, ensayarlas en modelos celulares, modelos de enfermedades y también incluso en animales, y ahí donde mejor entienden las enfermedades pues es gente que ha estudiado pues, biología, más temas con la salud, incluso médicos, y por lo tanto es necesario esa colaboración entre diferentes disciplinas para poder partir desde un diseño bien hecho por gente que conoce la física y la química de las nanopartículas, y luego gente que conoce muy bien la enfermedad y dónde tenemos que impactar o incidir en la misma, y por lo tanto es fundamental en el trabajo de la nanomedicina que diferentes expertos de diferentes materias colaboremos de forma conjunta para llegar a este fin. Has mencionado varias veces vuestro trabajo en enfermedades, en detección, prevención, etcétera, etcétera. Personalmente, ¿cuál sería tu logro científico si pudieses pedir un deseo? ¿Cuál sería? Sí, así como deseo, no sé, yo lo que sí que intento buscar de mi investigación es que sea aplicable y que pueda realmente ayudar a los pacientes. Por eso una de las partes importantes de mi carrera es la transferencia de tecnología, que no sé si lo conocéis, pero es intentar aplicar lo que investigamos en el laboratorio, lo que descubrimos en el laboratorio, que realmente llegue a cada uno de nosotros, ¿no? Pues eso, a un elemento diagnóstico, por ejemplo, para detectar el COVID o poder curar una enfermedad. Y para eso es necesario
pues trabajar con cosas como las patentes, que supongo que habréis oído un poco hablar, para proteger la investigación y poder transferirla a empresas que se encarguen de luego pues comercializarlo y llevarlo a los pacientes. Y yo creo que ahí es donde damos un poco relevancia, ¿no?, a lo que hacemos en el laboratorio, ver que luego realmente va a poder servir para la vida, para la sociedad y sobre todo para los pacientes de estas enfermedades que son devastadoras en muchos casos. Yo la verdad es que en estas reuniones que hacemos una vez al año, donde nos juntamos investigadores, a veces me sirve muy bien para resolver dudas que salen cuando ves las webs de los institutos. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que tengo, Lidia, a ver si me la puedes aclarar, ¿a qué llamáis nutrición de precisión? ¿Qué es eso de la nutrición de precisión? ¿Cómo se hace nutrición de precisión? Bueno, pues hasta no hace mucho lo llamábamos nutrición personalizada, pero ha evolucionado ese término y hacia esto que es la nutrición de precisión. En la nutrición de precisión, al sujeto, que es el que va a recibir esa nutrición, no es un sujeto pasivo que simplemente recibe unas recomendaciones nutricionales para prevenir una enfermedad o manejar la enfermedad si ya se ha presentado. Es un sujeto activo en la toma de decisiones sobre su salud. Y además esas recomendaciones pues, van a estar basadas de forma precisa en características intrínsecas del sujeto, en su biología, ¿no? Y por eso estudiamos pues, todo su genoma, su epigenoma, su metagenoma, la microbiota, el metaboloma, ¿no? Y el objetivo es integrar toda esa información, para la cual trabajamos mucho con inteligencia artificial, con colegas del mundo de la informática que nos ayudan. Pero además la nutrición de precisión también tiene en cuenta características extrínsecas del sujeto, pues desde su nivel socioeconómico, su entorno cultural, características que tienen que ver con su gastronomía, y también existe la gastronomía de precisión. Hicimos un estudio piloto muy bonito con el Basque Culinary Center, haciendo menús personalizados en función de su genética para un grupo de sujetos, y vimos cómo los recibían mejor que simplemente la carta, que en una primera fase les dimos una carta y elegían unos platos, y luego hicimos un análisis genético, y después de conocer su genética y sus preferencias de sabor en base a su genética, pues se confeccionaron otros menús y les gustaron más esos menús personalizados. Pero bueno, aparte del disfrute de la comida está sobre todo la prevención y el manejo de la salud, que bueno, los estudios que dirigimos en esta nutrición de precisión tienen como objetivo identificar qué características hacen de los sujetos más respondedores a una nutrición u a otra, tratando los nutrientes casi como si fueran fármacos, es decir, diseñando dietas que están enfocadas a activar un mecanismo celular u otro, no tanto por las calorías que aporte o no aporte ese nutriente, sino por el mecanismo que va a activar en el páncreas, en el tejido adiposo, en el hígado, en el músculo esquelético, y según cuál sea el objetivo de ese sujeto, si es mejorar un perfil lipídico, si es mejorar unos parámetros relacionados con su diabetes, o si ya ha tenido una enfermedad cardiovascular previa como un infarto, pues prevenir un segundo evento que puede ser potencialmente mortal. Entonces esto es un poco la nutrición de precisión. Sí, pero me ha resultado muy curioso que has dicho, por supuesto, la vinculación de la nutrición con la salud está clarísima, y nos has estado contando, pero el que los nutrientes sean fármacos, pues me lleva a la siguiente pregunta. ¿Podemos curar el cáncer, por ejemplo, a base de la alimentación, o otras enfermedades de ese calado? Hay que tener en cuenta que los fármacos más utilizados, las estatinas, la metformina, sus dianas farmacéuticas son mecanismos sensores de nutrientes. Hasta ahí, vamos. La alimentación es uno de los factores ambientales con el mayor impacto que tiene sobre nuestra salud, porque estamos expuestos a ella de forma irremediable, no podemos dejar de alimentarnos, e incluso antes de nacer. Entonces, el impacto que tiene la alimentación sobre nuestra salud es muy grande. Con respecto al cáncer, pues uno de los programas científicos, INDEA, se distribuye en 5 programas dedicados a la nutrición de precisión. Entonces tenemos nutrición de precisión y obesidad, nutrición de precisión para obesidad infantil, nutrición de precisión y enfermedades cardiometabólicas, otro programa dedicado al envejecimiento y un programa específico para el cáncer, donde se hacen estudios básicos en modelos celulares, donde se prueban específicos nutrientes, y se ve como, por ejemplo, hay nutrientes que reducen la capacidad metastática de células, hay nutrientes que reducen la resistencia a quimioterapéuticos, y el año pasado publicamos en Nature Communication, por ejemplo, un estudio basado en el ayuno,
en el que bueno, pues se veía que el ayuno potenciaba algunos marcadores anticancerígenos y luego en los modelos celulares se veía cómo reducía la resistencia a un fármaco quimioterapéutico. Y hay un proyecto muy bonito que está financiado por una financiación de la convocatoria Sinérgicos de la Comunidad de Madrid en pacientes oncológicos de cáncer de pulmón, donde se ha pilotado esta nutrición de precisión y además se ha diseñado una aplicación de software que también introduce elementos de inteligencia artificial, donde los oncólogos recibían a diario información sobre la alimentación de los pacientes, se les ha hecho análisis genéticos a esos pacientes para dirigir una nutrición personalizada y el resultado, aunque es un estudio piloto con pocos pacientes y hay que ampliarlo, pero es muy prometedor porque incluso con estas pruebas genéticas y con este estudio más de precisión ha habido algunos casos en los que se ha manejado de forma muy precisa el diagnóstico y ha tenido un impacto muy positivo sobre pacientes oncológicos. Interesante. Bueno, estupendo. Es verdad lo que decías de que aquí uno siempre aprende cosas, porque yo hasta ahora pensé que nutrición de precisión es que si pides hamburguesa de 125 gramos, ten exactamente 125 gramos. Pero vemos que no y aprendemos cosas y querría aprender más cosas de Abraham. Dígame. Cuéntanos acerca del agua, la contaminación que generamos. ¿Cuánto generamos en agua contaminada y cuánto nos podéis ayudar a generar menos agua contaminada o a depurarla? Eso es un mensaje para todos, porque a la hora de contaminar siempre miramos a las industrias, al mundo industrial, y se nos olvida que nosotros estamos contaminando el agua con aproximadamente entre 130 y 150 litros diarios en función de lo que buchéis, ¿de acuerdo? Y no solamente por el volumen, sino por los contaminantes químicos que hay en el agua. Es decir, se os olvida que cada vez que os tomáis un Voltaren, o os maquilláis, o tomáis un antiinflamatorio después de la clase de spinning, o todo ese tipo de cosas que vais poniendo en vuestro cuerpo cada vez que pasáis por la ducha, eso acaba en el agua. O sea que todos de alguna manera estamos eliminando contaminantes en nuestra vida diaria sin ser productores industriales, ¿no? Entonces lo que nos hemos centrado en los últimos años es ver si los microorganismos que llevan millones de años en la faz de la Tierra, con lo cual contamos con los mejores ingenieros, mejores químicos y mejores expertos en nanopartículas, porque llevan millones de años de ventaja a los que estamos sentados aquí, pues contamos con ellos simplemente para observarlos y ver hasta qué punto ellos pueden desarrollar estrategias para acabar con esos contaminantes, ¿no? En aquellos casos en los que los contaminantes son muy recientes, desgraciadamente lo sabemos, los antibióticos, determinado tipo de fármacos, los microorganismos todavía no han desarrollado de forma individual, digamos, rutas metabólicas para acabar con ellos, pero si los ponemos en combinación unos con otros, somos capaces de que combinando sus recursos metabólicos degradar contaminantes que hasta ahora pues, no se degradan en las depuradoras de forma convencional y acaban en los ríos y en el mar. Así es que, quiero decir, la satisfacción a veces de degradar, de descontaminar el agua empieza en el día a día, ¿no? En nuestra propia casa. Y un poco el objeto era desarrollar una tecnología que pudiera funcionar a nivel doméstico, es decir, no solo descontaminamos el agua de empresas de oil and gas o empresas de los sectores alimenticios o el sector químico, sino que hemos desarrollado esta tecnología que es aplicable y escalable para que funcione en una casa a nivel doméstico y sea tan fácil de operar que cualquiera de vosotros, sin tener conocimientos científicos, pueda hacerlo. Yo me ha quedado una curiosidad con Lidia. Estamos hablando, hay cosas que estamos viendo que afectan a la huella ambiental, está clarísimo, ¿no? ¿La alimentación también puede afectar a la huella ambiental? Mucho. Mucho. La alimentación, como digo, es un factor ambiental que impacta mucho en nuestra salud, pero la forma en la que nosotros nos alimentamos impacta mucho en la salud del planeta. Uno de los principales ensayos clínicos que tenemos en India Alimentación es el Predimed Plus, que es multicéntrico, se lleva a cabo en 23 centros de toda España y que el 31 de diciembre la revista Nature Communications sacó un editorial sobre mencionando los 11 ensayos clínicos más importantes en el mundo y Predimed Plus era uno de ellos. Tenemos 6.800 pacientes en toda España que llevamos 6 años haciéndoles una intervención
para la pérdida de peso, y justamente este año pasado hemos publicado algunos artículos en los que vemos cómo cuando los pacientes aumentan su adherencia a la dieta mediterránea, esto se asocia a una reducción en la emisión de gases con efecto invernadero, también se asocia esta mejora en el patrón de alimentación a un menor agotamiento del suelo, con diferentes marcadores que nos sirven para relacionar los nutrientes y los alimentos con la cantidad de energía, la eficiencia energética, en términos de cuánta energía hay que invertir para producir ese alimento y cuánta energía se obtiene de él. Entonces, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una gran aliada para la salud de las personas, es una gran aliada para la salud del planeta, reduce emisiones de gases de efecto invernadero, mejora la eficiencia del suelo, reduce su agotamiento, y nosotros en este estudio estudiamos la dieta mediterránea, pero también se sabe que mayor consumo de alimentos ultraprocesados tiene el efecto contrario sobre el planeta, se asocia a una peor huella ambiental. Entonces... Perdona, que te he cortado. No, yo creo que continuamos la ronda. Había una cosa que quería preguntarte, que era sobre, habías mencionado que la contaminación en el agua que habías mencionado venía fundamentalmente de elementos artificiales, antibióticos, cosméticos, etcétera, etcétera, pero nosotros también, de manera natural, producimos desechos. Sí, sí. ¿Cómo de contaminantes o biodegradables son? Bueno, esos desechos, si te refieres a lo que estamos pensando, son los mismos que llevan sobre la faz de la Tierra millones de años. O sea, la velocidad a la que los microorganismos habituales son capaces de lidiar con ellos, es impresionante si uno pone las condiciones adecuadas. Es decir, el problema de contaminación recalcitrante, es decir, aquellos compuestos que forman parte de nuestra vida habitual, pero que no se degradan en la naturaleza a la velocidad que deberían, son siempre de origen químico artificial, ¿de acuerdo? Porque pensad que cada otoño las toneladas y toneladas de hojas que están cayendo en nuestros parques, y cuando llegáis unos meses después, pues los propios sistemas naturales han sido capaces de degradarlos todos ellos. O sea, la velocidad a la que la naturaleza limpia está en equilibrio con la producción de residuos, ¿no? Hay una cosa que mencionó antes Lidia que me llamó mucho la atención, que es el equilibrio energético entre cuánto cuesta producir una energía y un alimento, la naturaleza, y después cuánto podemos extraer de ello. Y esto me lleva directamente a energía, que es Adriana. En relación con cosas que mencionaste antes, los residuos y la extracción de energía de los residuos, ¿qué residuos podemos o no podemos extraer energía de ellos o generar energía o combustible a partir de ellos? ¿Qué características tienen? ¿Se pueden clasificar fácilmente? Vale. En nuestra unidad trabajamos con diferentes residuos. Por ejemplo, de plástico podemos hacer un tratamiento y producir un biocombustible a partir de ello. Yo en mi tesis doctoral lo que hacía era tratar aguas residuales de industrias o también aguas residuales de una depuradora, por ejemplo, para producir hidrógeno. También podemos utilizar biomasa, puede ser una biomasa, un residuo orgánico, residuos de alimentación o residuos de agricultura, y eso también puede ser convertir en un biocombustible. Todos esos materiales, los residuos, lo que tienen en común es que están basados en carbono. Entonces, a partir del momento que tenemos carbono, podemos hacer algún tipo de tratamiento y valorizar este residuo. El principal problema que tenemos es que utilizamos principalmente o intentamos utilizar residuos reales, residuos que vienen de industrias, residuos que vienen de Valdemín-Gómez, por ejemplo, y estos residuos vienen mezclados con todo. Tú quieres un residuo de plástico, pero viene vidrio, madera, cualquier otro metales, porque claro, las estaciones de tratamiento no son capaces de separar todo eso de una manera efectiva, porque también nosotros mezclamos todo, no hacemos una colecta selectiva de la manera que hay que hacerse. Entonces, el principal problema son las impurezas que tiene este residuo, principalmente cuando queremos utilizar residuos reales, que es la función que realmente, si queremos producir un biocombustible, la idea es que ese residuo deje de ser un residuo, pase a ser una materia prima y que nosotros podemos valorizar y que vuelva otra vez al proceso. Es lo que llamamos de economía circular. Entonces, los residuos deberían tener la menor cantidad de impurezas posible, pero es complicado.
y bueno, tenemos que encontrar maneras de tratar estos residuos que pueden ser hacer un pretratamiento, un lavado, un tratamiento térmico, pero claro, ahí ya estamos aumentando el coste de la producción de biocombustible a partir de este residuo, entonces hay que tener un poco siempre la balanza de coste-beneficio, que quiero utilizar ese residuo para producir combustible, pero también tiene que tener un beneficio económico, además del propio beneficio ambiental. Hablando de residuos, un tema importantísimo que se nos está planteando en la sociedad es que todos estos cacharros electrónicos que estamos usando para hacer móviles, para hacer televisiones, para hacer teléfonos, para hacer de todo, pues consumen metales, que son críticos, muchos de ellos. O sea, por ejemplo, cobalto, níquel, hierro, bueno, el hierro no es tan crítico, pero también hierro, un montón de metales, tierras raras, que además vienen de países que son a veces complicados de importar desde ellos o que están controlados por mafias que controlan la producción. El tema de los metales llamados críticos es súper importante. No sé, María, si tú puedes decirnos algo o se hace algún tipo de investigación en esta línea. Sí, por ejemplo, yo en mi tesis doctoral trabajé en la generación de materiales duros alternativos. Los materiales duros son unos materiales compuestos metalcerámicos, para que os hagáis una idea, y están principalmente destinados a aplicaciones sujetas a alta temperatura y desgaste. Las hay desde aplicaciones en tuneladoras, para hacer los túneles por los que pasamos con el coche. También tenemos la punta de los bolígrafos, también forman parte de turbinas de algunos aviones. En fin, las aplicaciones son innumerables. Entonces, lo que pasa es que estos materiales han estado tradicionalmente formados por los llamados carburos cementados, que están conformados en un 80%, depende del grado, pero el más común es un 80% en volumen de un cerámico que se llama carburo de wolframio, que contiene wolframio, como su propio nombre indica, y luego usa una fase ligante metálica que se llama cobalto, que es el como que engloba y embebe a esas partículas cerámicas y les confiere la estabilidad, entre otras propiedades. Entonces, el problema es que el wolframio y el cobalto están incluidos en listas de materias primas críticas y además tóxicas, porque se ha demostrado que los operarios que trabajan con estos materiales manufacturando estas herramientas han padecido problemas de salud a corto y largo plazo. Entonces, en mi tesis lo que hicimos fue proponer materiales duros alternativos empleando otro material cerámico, en nuestro caso fue el carbonituro de titanio, y como fase ligante precisamente era, como comentaba José Manuel, aleaciones base-hierro, que es un metal que no es crítico, que se encuentra accesible hoy en día sin ningún problema y que además es muy abundante y es barato. Entonces nosotros propusimos esas aleaciones base-hierro, que además eran resistentes a corrosión, y conseguimos materiales, tuvimos la suerte de conseguir materiales que tenían propiedades mecánicas competitivas con esos carburos cementados que pretendíamos sustituir. Esto, por supuesto, sigue en investigación porque es una carrera de fondo, pero bueno, aportamos a nuestro granito de arena y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado y se continúa trabajando por esta vía. ¿Y en materiales usamos software? Sí. ¿Y usamos inteligencia artificial? O... Usamos bastante software, sí. ¿Qué pregunta? De hecho, nosotros trabajamos mucho en el proyecto en el que estamos trabajando José Manuel y yo, trabajamos también con un grupo de Indra Materiales muy fuerte en simulación, que trabajan con un software denominado Thermocalc, que hace simulación termodinámica. Y para que os hagáis una idea, lo que simulamos son cómo varía el material, las fases del material con las temperaturas. Las fases del material, estamos trabajando con materiales metálicos, entonces las fases se refieren a esas ordenaciones de átomos, diferentes ordenaciones de átomos, y dependiendo de las fases que tengamos y también la proporción de cada una de las fases, tenemos un material con unas determinadas propiedades u otras. Y esos software y esos programas nos ayudan a priori en la etapa de diseño, cuando estamos haciendo el barrido de composiciones, añadiendo elementos, pues por ejemplo el hierro, el aluminio, el níquel, nos ayudan a seleccionar aquellos que sean interesantes para la aplicación determinada, y podemos descartar composiciones a priori que, además de consumir materias primas en ese ensayo experimental, también están consumiendo tiempo de los investigadores. Entonces estamos agilizando el proceso y además esta simulación nos está ayudando a hacer el proceso más eco-friendly, digamos, o más sostenible, sin consumir esos materiales fallidos, sabiéndolo a priori y encaminándose hacia las composiciones que sepamos que pueden tener éxito. Y por supuesto esto siempre se valida experimentalmente en laboratorio, procesando el material y ensayándolo mecánicamente.
Muy bien. Bueno, software, me has tocado el corazón. Y entonces le voy a pasar la pelota a Facundo y os vamos a pedir a los últimos que quedan, que sois Facundo y Guillermo, intentar comprimir un poco para darle tiempo al público que está ahí ansioso de hacer preguntas. Entonces, por alusiones, como en el Parlamento. Antes hablaste de la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad. Coméntanos un poco de la confiabilidad, qué es la confiabilidad del software y por qué es tan importante. Bueno, la confiabilidad es uno de los aspectos importantes porque principalmente está asociada al funcionamiento del software, ¿no? Un software es confiable, digamos, si funciona como esperamos y no tiene errores inesperados que nos puedan llevar a resultados que no se corresponden con la realidad, ¿no? Y como el software atraviesa muchas actividades, es imprescindible, digamos, que podamos confiar en los resultados que el software nos da, porque si no, imaginemos, por ejemplo, los experimentos que aquí mencionaba, si ese software que utilizan no da los resultados de manera adecuada, los experimentos, digamos, de algún modo estarían invalidados, ¿no? Y para dar otro ejemplo también de lo crítico que puede llegar a ser la confiabilidad del software, me gustaría mencionar un caso muy famoso de una máquina que se llamaba Therac 25, que era una máquina que en los años 80 se utilizaba para tratamientos de cáncer mediante emisión de radiación. Y esa emisión de radiación se controlaba mediante el software. Resulta que había un error en este software y se producía en los pacientes como una sobredosis de radiación. Y eso derivó incluso en el fallecimiento de algunas personas. Y bueno, ese es como un ejemplo concreto de lo importante que es la confiabilidad del software, y es una de las ramas que abordamos en nuestro instituto. Y brevemente, mencionaste antes el consumo de recursos, el consumo de energía, y eso es algo que a lo mejor a la gente le parece un poco sorprendente, porque cuando piensa en consumo de energía no piensa en materiales más ligeros, mejores baterías, etcétera, etcétera, pero no piensa en el papel del software que hay por detrás. Brevemente, ¿puedes mencionar un poquito? Sí, voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda mejor. Con la situación climática actual y la creciente posibilidad de que se produzcan incendios, se han empezado a utilizar drones para monitorear los incendios y además para combatirlos. Y bueno, estos drones son autónomos y utilizan baterías y también utilizan componentes de software. Y entonces en estos casos es primordial que este software incorporado en los drones consuma la menor cantidad de energía posible para poder hacer estas misiones de manera más extensa, durante más tiempo, y optimizando el uso de los recursos disponibles. Yo no quiero terminar antes de dar... Ahora vamos a dar la palabra al público. Yo creo que tenéis preguntas para todos y además han suscitado temas que yo creo que generan curiosidad de temas, ¿no? Guillermo, háblanos un poquito de Alexa, de Google Home, de los chatbots, si hay chatbots malos que pueden fastidiarme la vida. Es decir, ese miedo que ya empezamos a tener a todo ese mundo de quién nos controla, cuando estamos hablando nos están oyendo y pueden utilizar lo que hablamos en contra de lo que hacemos. Danos un poquito de tranquilidad, ¿o no? No sé. Quizá, a ver, esto en el contexto de las ciudades inteligentes, que a lo mejor a muchos de nosotros nos parece como el futuro, es una cosa que está ya hoy en día integrada en lo que nosotros hacemos, y en concreto los asistentes personales, que yo los llamo los chatbots, están en todos lados. Que levante la mano quien use Discord, por ejemplo, o haya hablado con Alexa, o tenga Siri en su teléfono, o tenga Slack o lo que sea. En el fondo, todos al final interaccionamos con ciertos servicios, y una de las cosas que últimamente nos ha ido preocupando más es mucha de la oferta que proporcionan estos servicios se hace a través de desarrolladores de terceros. Permiten a empresas que creen aplicaciones que están corriendo en la nube, pero que tienen acceso directo a vuestra casa. Por ejemplo, en el caso concreto de Alexa, que se dice Always On, Always Listening, siempre está ahí encendido y siempre está escuchando, pues al final te da un servicio cuando tú dices, oye, que me das algo que hay en las noticias, pero en el fondo pues hay ciertas preocupaciones por saber pues eso, cuántos software desarrolla por terceros, puedes confiar más o menos, puedes estar haciendo algunas cosas que no deberían estar haciendo. Entonces un poco... No me puedo fiar de Alexa, entonces... Mira, hasta de hecho hace muy poco, en un estudio que hemos hecho, que hemos medido 1000 aplicaciones en Alexa, tuvimos que reportar a Amazon cientos de ellas, para que te hagas una idea. Bueno.
tuvimos que informar a Amazon de que habíamos visto cientos de aplicaciones maliciosas que estaban en sus mercados. Hace muy poco hicimos, por ejemplo, otro estudio que preguntabas, no sé si muchos de vosotros, creo que esta es una aplicación que se usa más en el mundo de los videojuegos y gente joven. En Discord, por ejemplo, hay muchos chatbots integrados. Pues hicimos también medimos un poco el ecosistema de los chatbots y encontramos en concreto en Discord pues la primera evidencia de un troyano, de un chatbot que está ahí pues monitorizando y las conversaciones pues para ayudarte, para hacer bromas o para cualquier cosa que tú la instales, pero que en verdad por detrás tenía pues un hacker que estaba sacando y filtrando pues documentos, conversaciones, etcétera, etcétera. Un poco de miedo, ¿eh? Un poco de miedo, sí. Bueno, empezamos con... Yo creo que sí, que es el momento de dejar que el público se exprese, nos pregunte, les pregunte a ellos. Entonces... A ver, ¿quién se anima el primero? O la primera, venga. A ver, por allí. Si quieres, preséntate, dinos dónde estás trabajando, en qué colegio estás, o dónde estás, y a quién preguntas, porque somos aquí un montón de personas. Soy Jimena Merino del Colegio Estudio y estudio bachillerato de Ciencias Biológicas. Y bueno, nos habéis hablado de grandes proyectos, objetivos, tesis, pero me da curiosidad saber cómo es vuestro día a día a nivel laboral de un científico, qué hacéis, los pequeños momentos que hacéis en el día a día, cuál es, pues nada, ese camino laboral, pero a pequeña escala. Aquí yo creo que cualquiera que se anime, venga, ¿quién se anima? Yo la voy a contestar porque has dicho que estudias ciencias biológicas o que estás en biología. Pues te diría yo, en mi particularmente, el laboratorio, la pipeta, modelos básicos, células, organoides, modelos animales cada vez menos por el desarrollo de estrategias para reducir el uso de animales de experimentación, y ahora me dedico mucho al ensayo clínico. Entonces, lo mismo un día estoy hablando con una paciente de un ensayo clínico que al rato antes he estado metida en la cabina de seguridad del laboratorio para hacer análisis y cada vez más análisis de datos, es decir, también enormes matrices de datos, los datos ómicos, os podéis imaginar que son matrices de datos enormes, analizando datos y bueno, pues leyendo mucha bibliografía. Ese es mi día a día, no sé, en otro entorno que es más... Guillermo quiere comentar algo. Yo voy a dar una perspectiva un poco distinta. Mi día a día es en concreto es ir a trabajar y parece que no estás trabajando, lo estás pasando pipa. De verdad, cada día ves, te reúnes con compañeros, hablas de problemáticas y en mi campo en concreto pues estamos viendo pues, problemáticas que decimos, oye, pues aquí habría algo, nos está diciendo por ejemplo Google que está protegiendo muy bien tus datos, vamos a ver, y entonces empiezas a analizar aplicaciones y ves cosas raras, entonces las informas de ello y hablas con pues la Agencia de Protección de Datos y te vas un poco pues eso, dando tus evidencias de lo que vas haciendo y cada día es distinto, entonces eso es lo que hace a mí mi día único, porque de repente hay problemas nuevos y cada semana pues un problema. Yo quería una cosita, descubres cosas muchos días que te sorprenden y el ser sorprendido yo creo que es algo muy importante. Sí, yo esta semana, estos 3 días últimos, he estado en un congreso aquí en Madrid, curiosamente era en Madrid, era internacional, pero en Madrid, y ayer por la tarde, viendo un paper de un colega americano, dije, joder, qué tío más listo, qué cosa más interesante he inventado, y me quedé con los ojos como platos, y eso que yo llevo en este negocio muchos años, ¿no? Entonces, cuando de pronto digo, ¿qué tío, cómo se le ha ocurrido semejante cosa? Y entonces lo que tengo ganas es de llegar a mi laboratorio, o de llegar con mi gente, comentarlo, a ver si nosotros podemos hacer algo parecido. Es decir, ese tipo de cosas en ciencia nos están pasando continuamente. Creo que no hay nada como la emoción de esperar el resultado del experimento. Es decir, un experimento dura, depende del diseño experimental y como hay temas muy diversos, pues, pero ese día que ya recogen los resultados y vas a... O que el reviewer te diga que te sacan el paper adelante. El revisor que tienes el paper aprobado. ¿Qué tienes el paper? El día que recibes el aprobado del artículo. Sí. Bueno. Más preguntas, venga. Primero, vamos allá por orden. Primero aquí delante y luego detrás tú, ¿vale? Hola, soy Salvador, estudio cuarto de la ESO, Prebachillerato Internacional de Ciencias en Retamar. Y nada, quería preguntarles que ¿cómo se podría juntar el tema del software con la genética
más bien enfocado a la cura contra el cáncer. ¿Cómo podríamos hacer para que ambos campos de la investigación participen en acabar con el cáncer? Pues no sé. Pues yo creo que puede ser perfectamente nanociencia o otra vez tú alimenta. Ya lo hacen. El software cada vez hay mucha investigación para tratar de apoyar con software la toma de decisiones de los médicos. Y eso incluyendo datos genéticos. Cuando nosotros hacemos análisis genómicos, pues analizamos, vamos a poner millones de polimorfismos, millones de variantes genéticas por cada sujeto, por cada persona, ¿vale? Si demos un estudio como el Predimed, que son 6.000 personas, pues os podéis imaginar millones de variantes genéticas en cada persona. Ahí es cuando luego vamos a los de software y con toda la inteligencia artificial a dar el apoyo para analizar todos esos datos y luego que de alguna forma automática mediante un software eso se pueda traducir en algo que tenga un significado clínico rápido para que el médico tome una decisión rápida sobre la dosis de quimioterapéutico, la dosis de radiación específica para cada paciente, su entorno nutricional en el que tiene que estar en ese paciente para recibir esa dosis específica de manera que sea lo más eficientemente posible. Esto es la perspectiva del genetista y no sé si los de software nos van a dar la perspectiva de los de software en el tema cáncer. No, sí, creo lo mismo. Yo particularmente no estoy muy al tanto de software concretos que se estén utilizando para ayudar a detectar el cáncer, pero seguramente el tipo de software que tiene más potencial ahí es la inteligencia artificial, digamos, por los grandes volúmenes de datos que hay que analizar. Incluso, yo imagino, se pueden tomar los historiales de muchos pacientes que han tenido distintos problemas y luego eso los ha llevado a tener cáncer y a partir de ahí utilizar este tipo de algoritmos para tratar de buscar algún patrón que se repita. Una cosa muy bonita y de futuro es la creación de gemelos digitales. Gemelos digitales que el Hospital 12 de Octubre tiene un estudio piloto para crear gemelos digitales de sus pacientes. Para eso necesitas recabar muchísimos datos de cada paciente, integrarlos en un software, generar el gemelo digital y ensayar en ese gemelo digital diferentes estrategias terapéuticas, de manera que al paciente ya le vas a dar aquella que su gemelo digital ha dicho que va a ser la mejor. Y esto obviamente tiene un trabajo de software inmenso detrás. Sí, si me permites dar una... Guillermo quería comentar algo. Perdona, ya sé que antes he respondido, pero como al final he hablado tampoco, tengo tantas ganas de contar todo, quería simplemente un apunte, que vemos también mucho en lo que hacemos lo contrario, cómo al final la biología nos ayuda pues a desarrollar software mejor o desarrollar redes mejores. Por ejemplo, hace poco trabajando en un proyecto en mi área, en el tema de ciberseguridad y detección, nos dimos cuenta que para proteger una red de intrusos, de malware y tal, funcionaba muy bien utilizar muy parecido a lo que hace el sistema inmune, que de forma nata ha sabido luchar contra los patógenos y contra... Entonces, un poco quería responder que a veces también la influencia es hacia el otro lado y es bastante interesante. Hay una cosa, perdona, muy interesante, es que hace ya muchos años, sabéis que la información genética, esto corregirme, la información digital es el código binario de unos y ceros. Y bueno, pues hace unos años unos informáticos desarrollaron otro código basado en el ADN. O sea, ellos lo que hicieron fue sintetizar una molécula de ADN que tenía una película. La información que tenía ese ADN era una película. Como una forma de, es decir, el ADN es la forma que tiene la célula de almacenar toda la información biológica. Y una de las cosas en software es cómo hacemos para almacenar tantísimos datos, tantísima información de forma eficiente, y a unos informáticos se les ocurrió utilizar el ADN como material para contener información digital. Sí. Aquí hay muchas cosas... A ver, todos estamos apasionados por lo que hacemos y se nota, y aquí hay muchas cosas muy interesantes que han sucedido que enlazan dos mundos que en principio no tienen nada que ver, que es la genética y la informática. Entonces, efectivamente se ha utilizado ADN para almacenar información porque el ADN tiene una densidad de almacenamiento de información enorme, porque se está almacenando información a nivel molecular casi. El problema que tiene es la estabilidad. Queremos estabilidad y eso es algo en lo que se trabaja, y también la velocidad de recuperación de información. Pero la densidad es enormísima. Después hay un enlace bastante antiguo de interrelación entre la genética y la informática, que es que cuando tú secuencias el genoma, lo haces con programas.
tienes trozos de información y tienes que ver cómo esos trozos de información encajan los unos con los otros. Eso se hace con un programa informático que usa un algoritmo clásico, que es un algoritmo de secuenciación genética. Y después hay un paso más allá del almacenamiento de información, que es que realmente el ADN, al final, y las proteínas, y aquí me vais a corregir, codifican un programa. O sea, cuando las células generan proteínas y generan cosas nuevas, están utilizando programas que están escritos, están codificados dentro del ADN y que están hechos para eso. Están para coger un trocito de aquí, otro trocito de aquí, coger aminoácidos, ensamblarlos y sacar una proteína. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si codificamos información en las proteínas y hacemos un programa diferente que no está en la naturaleza? Entonces ahí se abre la posibilidad de computar utilizando ADN, que es la computación basada en membranas, donde tú lo que haces es poder generar, no sé si exactamente ADN o no, pero generar moléculas que utilizan los mecanismos de las células para hacer computaciones dentro de ellas. Y eso es una cosa que es fabulosa en la que se está trabajando ahora mismo. Vamos a ver, allá al fondo una pregunta. Hola, soy Luis Jaime Seguer, estudio en cuarto G en el Colegio Retamar, Ciencias sin Prebachillerato Internacional. Y nos habéis hablado de, es que no sé si era Abraham o Guillermo, de las ciudades futuras, que en verdad estamos muy cerca de ellas, y nos habéis hablado también del ChatGPT, que podemos incluso hacer los deberes con ello. Y os quería preguntar si, bueno, les quería preguntar que si creen que el ChatGPT en un futuro, incluso ahora, puede ser malo para nosotros, para una nueva generación, porque en 15 minutos yo ahora con ChatGPT puedo crear una página web que sea muy atractiva para diferentes públicos, porque nos dan diferentes tips o ayudas para ello. Y ya está. Pues sí, no. En concreto, bueno, te puedo dar una respuesta así muy enfocada al área, porque de hecho en 2 semanas presentamos un paper en una conferencia internacional pues estudiando un poco cómo los lenguajes de modelo tipo ChatGPT están moderados. Básicamente, qué mecanismos tienen para proteger a los usuarios de que no te estén dando, por ejemplo, tú preguntas a ChatGPT, oye, ¿cómo puedo hacer algo ilegal? Y lo primero que te dice te responde y te dice, no estoy capacitado, no te podría ayudar para eso. Entonces, un poco lo que hemos estudiado, a veces lo que vemos en mi campo es que cuando se pone una mitigación o una contramedida contra algo, siempre a veces hay formas en las que puedes a lo mejor buscar ahí un atajo o irte alrededor y conseguir saltarte esas contramedidas. Y hace poco, de hecho, hemos estudiado pues cómo responde ChatGPT a preguntas muy controvertidas, como por ejemplo preguntas que generarían un debate aquí bastante amplio, como si la pena de muerte debería ser legal o no debería ser legal, cosas que en la sociedad ni siquiera nosotros mismos somos capaces de ponernos de acuerdo. Hemos empezado a estudiar cómo pues estas inteligencias artificiales te responden. Y vemos cómo intentan moderar esas preguntas y cómo intentan pues eso, poner filtro, pero queda todavía mucho que hacer. Hay bastantes cosas en las que tenemos que trabajar. Bueno, más preguntas. A ver, hay 2. De momento, tú primero y luego tú y luego tú. De momento tenemos 3 pedidas. Primero aquí, en medio del pasillo. Bueno, si quieres, ya que estás ahí, pasa el micrófono y luego te lo pasan a ti. Buenas tardes. Soy Pablo Andreu, estudio en el Colegio Retamar, estoy en Prebachillerato Internacional. Y me gustaría preguntarles, bueno, hay alguien que, no me acuerdo quién, perdón, pero alguien ha citado las impresoras 3D y me gustaría preguntarles si a partir de esas impresoras 3D, si ya se puede o si se podrían hacer tejidos corporales y usarlos dentro del cuerpo humano. Sí, de hecho en India están trabajando con eso. Yo concretamente no, porque yo soy de la parte de metales, digamos, pero tenemos compañeros que están haciendo proyectos súper interesantes, trabajando con scaffolds e imprimiendo tejido, generando también hueso, cartílago, a través de impresoras 3D. Entonces, sí, o sea, es algo que se está haciendo y que va a tener también mucho tiro en el futuro. Así que sí, buena pregunta. Aquí había en medio, en el pasillo. Sí, hola, me llamo Jorge Gómez, trabajo en el sector aeroespacial. La pregunta es sobre todo para los moderadores.
los investigadores y los fondos para investigar son recursos limitados. Y la pregunta es, ¿cómo hace un laboratorio de investigación público para escoger los temas en los que se decide pues, invertir tiempo y recursos? Si quieres contestar, yo puedo contestar una primera aproximación. En cada sitio se hace de una manera distinta. Lo que es cierto es que la mayoría de centros de investigación nos alineamos con líneas estratégicas como estas que están aquí. La mayoría de centros lo que hacen es buscar financiación en proyectos competitivos, europeos, internacionales, y en esos proyectos competitivos se marcan líneas prioritarias, que son el cáncer, es la energía sostenible, y entonces procuramos alinear nuestro esfuerzo investigador en esas líneas prioritarias. En el caso además de los INDEA, y luego que todos tenemos un funcionamiento muy parecido, tenemos un Consejo Científico Internacional que está con la antena puesta en el mundo y cuando nos reunimos con ellos nos dicen, oye, cuidado que este tema es importante para la sociedad, este tema son gente, entre comillas, más sabia, que de alguna manera nos orientan. Entonces yo creo que ahí tenemos un contrapeso importante sobre lo que nos hace orientarnos hacia esas líneas estratégicas. Es decir, en ese sentido yo creo que el dinero público hoy en día se gasta muy bien, en el sentido de que quien no se alinea con esas líneas estratégicas no recibe financiación. Y hay otro punto adicional que está engarzado con lo que decía José Manuel, que es cuando tú te vas a una propuesta de proyecto y vas a buscar financiación pública, eso pasa por muchos filtros, es decir, te la pueden dar o no te la pueden dar. Entonces hay filtros y hay ojos que te están mirando, no solo si eso es prometedor, porque tú puedes tener un campo prometedor, pero intentar atacarlo con recursos que están mal dirigidos, con planes de trabajo que no son creíbles. Entonces ahí hay primero una apuesta por líneas que se sabe o que se espera que sean fructíferas y luego un filtro para quitar las cosas que no funcionan bien. Un comentario. No sé si la gente más joven a lo mejor no conoce cómo funciona el sistema de ciencia. Nosotros hacemos ciencia o bien porque hay una industria que nos pone en la mesa un proyecto de investigación que nos resulta interesante y entonces lo hacemos. Y en la mayoría de las ocasiones hacemos ciencia con dinero que viene de convocatorias que son competitivas. Esas convocatorias competitivas tienen la escala regional, la escala nacional y la escala europea e incluso internacional. O sea, gente de INDEA Materiales ha conseguido dinero en la National Science Foundation de Estados Unidos. Es decir, que hay agencias que permiten que gente de otros países puedan concurrir a conseguir fondos para hacer proyectos de investigación. Para que os hagáis una idea, la tasa de éxito en proyectos regionales es relativamente alta, a lo mejor es un 30, un 40, dependiendo del tipo de convocatoria. A nivel nacional ya empieza a bajar, 25, 20%. Es decir, que de cada 5 proyectos que los investigadores proponen a una agencia financiadora, los paneles evaluadores se cargan 4, porque entienden que son paneles de expertos, que ese proyecto no es viable o no está bien alineado con las líneas prioritarias, etc. ¿Sabéis cuál es la tasa de éxito en Europa? Desde el 5% al 11-12%. Es decir, hay ámbitos de convocatorias europeas donde de cada 100 proyectos que se presentan a pedir financiación, solamente se conceden 5. Eso significa que quien presenta una propuesta se la tiene que currar mucho, la tiene que pensar mucho, la tiene que hacer muy bien para que el que evalúa decida que esa propuesta es viable y se le concedan los fondos. O sea, haceros una idea de lo que cuesta hacer ciencia en general y la cantidad de filtros que hay para que una idea realmente se ponga en marcha en un laboratorio. Y por si alguien tiene curiosidad, las propuestas de proyectos que están escritas por ChatGPT no pasan. No pasan, ¿no? No pasan. A ver, Arturo, aquí quería comentar el director de INDEA Networks. Soy Arturo Azcorra, el director de INDEA Networks. Me ha parecido una pregunta de mucha profundidad y me gustaría comentar en relación a lo que habéis dicho. El sistema de financiación hoy en día de la ciencia, efectivamente, fundamentalmente es competitivo prácticamente a nivel privado y público. Y eso tiene dos aspectos que hay que reflexionar un poquito. Yo no digo que esté mal, yo creo que es un buen sistema. Uno es que se dedica una enorme cantidad de tiempo a preparar propuestas. Porque, claro, como las tasas de éxito son tan bajas y tú necesitas financiación,
si suponemos, por poner el ejemplo de los europeos, y yo tengo que hacer 10 propuestas para que me dé una y hay que hacerlas muy bien, ¿cuánto tiempo están los investigadores dedicando a hacer propuestas y cuánto a investigar? Bueno, esto luego solo hay que reflexionar, ¿vale? Porque hay que mezclarlo con otros aspectos. Y luego también la entidad financiadora tiene un enorme poder, porque como ha dicho José Manuel, son los que deciden las líneas que financian. Y esto es un poco perverso. Yo en mi instituto tengo debates con los investigadores porque les animo a lo que llamamos a hacer ciencia disruptiva, que es ir a campos que no se están investigando, que tienen un potencial muy grande por su gran innovación. Un ejemplo es Margarita Salas, una investigadora muy conocida en España, muy premiada, que lo que hizo fue investigar una cosa que en ese momento parecía absurda, que era virus que atacaban a bacterias. Hoy en día es una cosa súper importante. Pero entonces era como un virus que atacan bacterias. Pero esta mujer, ¿qué está pensando, ¿no? O los del grafeno, que de repente empezaron a estudiar materiales bidimensionales, el grafito, que es lo de los lapiceros. Pero el grafito lleva 1000 años. ¿Qué vas a descubrir tú con el grafito? Entonces, los poderes públicos y las grandes empresas, normalmente a ninguno le gusta la innovación disruptiva. ¿Por qué? Porque les gusta, entre comillas, lo fácil, lo que sigue, la innovación incremental. Entonces, es muy difícil conseguir financiación para proyectos realmente disruptivos. Entonces, bueno, se produce aquí una cierta tensión. Es cierto que hay convocatorias específicas, los FIRE Projects, que buscan específicamente financiar eso. Pero para mí, el cómo se hace la financiación del sistema científico moderno, que yo creo que está muy bien y ha sido proceso de un sistema evolutivo y que probablemente la evolución es sana, hay que reflexionar, porque el tiempo que se dedica a hacer propuestas que mueren, aunque luego las reciclas, con lo tanto tampoco es un tiempo tan perdido. Y luego el poder que tienen los organismos financiadores en polarizar lo que hacemos, hay que reflexionar un poquitín. Simplemente me parece una pregunta realmente excelente, ¿no? Porque al final la financiación es lo que te mueve. O sea, realmente nadie te da dinero para investigar, casi todo viene de convocatorias competitivas. Lo que te paga la universidad o el instituto es la nómina, la calefacción, el despacho, punto. Todo el resto del dinero, que es equipamiento, viajes, pagar a tus estudiantes de doctorado, viene de convocatorias competitivas, muy grosso modo, ¿vale? Por tanto, esa parte es esencial hoy en día para la ciencia y bueno, me ha encantado la pregunta, yo creo que da para un debate profundo, perdonar la intromisión. Había otra pregunta por pero aquí. He querido aquí comentar esto. Eso es, aquí, perdona. Hola, buenas tardes. Soy Juan Ramiro, estudio el Bachillerato Tecnológico segundo en el Colegio Estudio. Y bueno, mi pregunta era un poco sobre estas ciudades inteligentes, conectadas. Si es posible su desarrollo teniendo en cuenta la situación de ciertos materiales críticos o que están en lugares concretos del planeta y cómo se relaciona pues, con el cambio climático y la sostenibilidad, ese desarrollo tecnológico de las ciudades. Gracias. Pues, a ver, no sé si tu pregunta puede estar un poco relacionada por la ruptura de la cadena de suministro que hubo a lo mejor durante el COVID, donde de repente pues, era muy difícil encontrar chips que a lo mejor se hacen en ciertas partes del mundo y con todo parado. A ver, ciertamente tiene un impacto el desarrollar las ciudades inteligentes, necesitas materiales que seguro que algún compañero también puede decir. Pero sí que es cierto que también muchas veces cuando despliegas sensores, cuando despliegas elementos que te permiten medir un poco cómo está funcionando una ciudad, muchas veces a veces puedes con algoritmos y con ciencia hacer que tengas una mejora. Aunque hayas invertido un poquito en desplegar esos sensores y tengan unos materiales que puedan contaminar, pues luego al final el beneficio que te pueden estar dando es mucho mayor. El tema de los materiales críticos es súper interesante. La realidad, hace poco yo escribí un artículo de divulgación que salió en The Conversation en España, hablaba de esto, es decir, hay 6 o 7 metales que no existen reservas mundiales para poder acometer la demanda que hay para las baterías que hay que fabricar en los próximos 10 años. Es decir, ahora mismo no tenemos metales, en principio, para poder fabricar lo que nos está demandando los próximos 10 años de cambio energético hacia las nuevas tecnologías. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Investigar mucho más en sustituir metales unos por otros, primera cosa, o sea, I+D. Segundo, aumentar la tasa de reciclado muchísimo más. Y tercero, tenemos fuentes de metales que están no exploradas, la basura electrónica, por ejemplo, se recicla un 17%. O sea, el resto de basura electrónica se tira, no se recicla. Y ahí tenemos una mina de metales ingente.
Entonces hay que empezar a explorar y por supuesto esto pasa por más y más D. O sea, entonces esto no se puede hacer porque de pronto a alguien se le ocurre una idea. O sea, hay que invertir en I+D para saber cómo vamos a salir del ciclo en que nos hemos metido, donde hay una demanda de metales críticos brutal para hacer baterías, para hacer componentes, y por otro lado, las reservas no hay metales para cubrir esa demanda. ¿Por qué? Porque se puede reciclar más, se puede reciclar la basura electrónica, se puede buscar sustitución de, como decía María, de cobalto por hierro. Es decir, pero eso a través del I+D. O sea, es otra llamada aquí, yo creo. Hay que hacer más I+D. Allá al fondo hay una pregunta. Buenas tardes. Soy Santiago Irastorza, profesor de Biología en Retamar. Tenía una pregunta relacionada con el campo de la nutrición de precisión y es si dentro de esa nutrición también se están haciendo investigación y desarrollo en psiquiatría nutricional, especialmente teniendo en cuenta que los psicofármacos, el uso crónico y el abuso de los mismos es uno de los principales problemas de salud actualmente y está muy extendido. Bueno, hay estudios que demuestran cómo, por ejemplo, en el caso de la genética, ciertas variantes genéticas que se asocian a alteraciones comportamentales, ¿vale? Ansiedad, depresión, dificultad para llevar a cabo comportamientos de inhibición, están muy relacionados con la alimentación. Entonces, cuando hablamos de la nutrición de precisión y hablamos tanto de factores intrínsecos como factores extrínsecos del sujeto que tienen que ser tenidos en cuenta, muchos tienen que ver con el comportamiento y con el uso de fármacos. Yo, de hecho, soy en una universidad profesora de la asignatura nutrigenómica y farmacogenómica, y en la Universidad de San Pablo CEU, que hay algunos alumnos míos por aquí, y bueno, la medicación también está muy relacionada, o incluso la forma en la que nos nutrimos, con nuestra respuesta a muchos de los medicamentos, entre los cuales se incluyen los psicotrópicos. Y además, esto es dependiendo de cada sujeto y de sus características. Entonces sí que hay un campo de trabajo ahí en ese entorno. Gracias por tu pregunta. Yo creo que nos estamos acercando ya peligrosamente al final. Entonces, a lo mejor creo que una preguntita más por... Bueno, a ver, una pregunta por compasión. Ahí. Bueno, han sido dos, venga, dos últimas, pero rapidito, porque nos están echando la bronca por allí. Que sean sencillas. Sí. Yo soy Alejandra, estudio en el Colegio Estudio, segundo bachillerato del biológico, y basándome en la pregunta de antes, quería preguntaros qué nos aconsejáis a los estudiantes que estamos a punto de escoger nuestra carrera, si guiarnos un poco como por la vocación o más por la parte económica, porque al final de algo tenemos que vivir. ¿Me toca? Para Abraham. Nos ha dicho Begoña que es para Abraham. A ver, yo sobre la económica no te puedo preguntar, porque mi madre me lo tiene prohibido hablar de dinero en intervenciones públicas. Dice que es una ordinariez, ¿vale? Pero lo que sí te puedo asegurar es que poniendo el motor en lo económico o intentando que ese sea tu objetivo, bueno, aparte de que no te aliento la felicidad final, que tires por la vocación, tú fíjate a lo que estás viendo aquí. O sea, trabajar en ciencia es impagable. De hecho, es tan impagable que nos pagan poco porque alguien se habrá dado cuenta. Los directores están bien pagados, pero... No, lo que hay que oír. No, ya en serio. O sea, entiendo perfectamente la situación en la que estáis viviendo, porque además tengo hijos en esas condiciones, ¿no? Y entonces, aunque suene una cosa así de buenismo, o sea, apostar por vosotros mismos siempre. Vais a escuchar todo tipo de versiones, porque estáis en una edad en la que te sale un primo, un tío, un amigo. O sea, vais a escuchar... Todo el mundo quiere ser consejero, ¿no? Y nadie tiene una bola de cristal. Y esto es la segunda frase de tatuarse después de la de Lidia, ¿vale? Nadie va a saber qué opción os diga, si va a ser la buena o va a ser la mala. Entonces, lo mejor que tienes que hacer es tirar por donde realmente os pida el cuerpo y dejar que la vida te vaya llevando. Yo, mira, soy bióloga y cuando terminé, en mi caso era BUP, y entonces dices, bueno, voy a echar la matrícula y voy a poner como primeras opciones biología. No sabes la cantidad de gente que me intentó disuadir de ello. O sea, la frase de
el biólogo no tiene salidas, es lo que más escuché, pero hoy estoy aquí con compañeros excepcionales en un escenario que ha pisado Einstein, que ha pisado Marie Curie y sobre todo levantándome cada día para ir a mi trabajo con ilusión. Entonces yo lo que os diría es que hacer aquello que os ilusiona, porque nunca se sabe. Y me alegro de que nadie me disuadiera de estudiar biología. Si haces algo que te ilusiona, lo harás bien. Y si lo haces bien, te lo pagarán bien. Es decir, eso al final... Y a ver, otra pregunta que había por ahí. Un comentario de Manuel, que un comentario sí menos pasional. Hay estudios sobre el dinero y la felicidad. Esto está muy estudiado. Entonces, tú puedes conseguir la felicidad cuando tienes dinero suficiente. Pero si tienes 10 veces más dinero, no vas a tener 10 veces más felicidad. Entonces, tienes que encontrar un equilibrio. No hay una receta. Entonces, lo que no puede ser es una persona infeliz con dinero. Venga, vamos a terminar ya con la última pregunta, la última. Yo soy Gustavo del Colegio Estudio, estoy haciendo primero de bachillerato tecnológico y tengo una pregunta que es para todos, pero especialmente para la que ha hablado de la ingeniería aeronáutica y aeroespacial, que es cómo se hace el camino hasta estudiar eso, porque es un tema que a mí me apasiona y que me gustaría estudiar. Pues yo la verdad que, como comenté antes, tengo en casa dos muy buenos ejemplos de lo que es trabajar duro. De hecho, están aquí hoy conmigo porque siempre pues, me apoyan y soy una afortunada. Y, o sea, tengo un padre piloto y una madre que es una crack del derecho, y en mi casa siempre pues, bebí de esa pasión por la aeronáutica y también de un trabajo duro y de perseguir las pasiones. Entonces, con esos dos motores fue a donde yo llegué a hacer ingeniería aeroespacial. Si estás motivado y si te apasiona, llegarás a ello. O sea, es que es verdad que estamos diciendo a lo mejor frases un poquito de Mr. Wonderful, pero es que es cierto. O sea, todos lo hemos vivido y creo que cuando algo te mueve la patata, al final acabas tirando para ello, y es que ir a trabajar haciendo algo que te gusta es mucho menos trabajo. O sea, es que, no sé, yo también voy todos los días a trabajar a INDE y voy feliz, también porque tengo un ambiente de trabajo súper bueno con los compañeros y compañeras, pero es que voy feliz, eso es que es impagable, es lo que estaba mencionando antes. Entonces, pues bueno, yo te diría que estando en la etapa en la que estás, pues que estudies duro, que bueno, que bachillerato y selectividad tienen miga, pero que al final, o sea, trabajando duros todo se consigue, y con pasión todo se consigue también. Muy bien, yo creo que es un buen final para terminar. Está bien. Un comentario final. Acordaos de rellenar la encuesta de satisfacción, de sugerencias en la web de INDEA, www.indea.org. Para nosotros nos sirve de mucho para poder mejorar el año que viene este diálogo. Y luego, todos los INDEA son muy transparentes, en el sentido de que todo está en la web. Todas nuestras direcciones de correo están en la web. Todo lo que hacemos está en la web. Entonces, si tenéis curiosidad, navegar por nuestras distintas webs y veréis todo lo que hacemos, ¿no? Y si queréis contactar con cualquiera de nosotros o con cualquiera de los que están ahí, estaremos encantados de contestaros, hablar con vuestros profesores para que os lleven de visita a los INDEA, que hacemos un montón de visitas de estudiantes. Entonces, hablar con vuestros profesores y que os lleven a los INDEA, contactar con nosotros e intentaremos que paséis un día interesante. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a vosotros, a la Residencia y a Begoña, que está ahí entre bambalinas. Un aplauso para Begoña. A vuestra salud. Bueno. Ay.